Shalom, ¿qué tal están? Bienvenidos un fin de semana más. El nuevo escenario político israelí, los avances hacia la paz israelo-palestina y la definición de terrorismo, la piedra con que tropiezan una y otra vez las bien intencionadas cumbres internacionales como la de esta semana en Barcelona. Estos son algunos de los temas que hemos seleccionado para nuestra tertulia de hoy y damos la bienvenida a Andy Faur y a Carlos Pipino. Bienvenidos a Radio Sefardí. Gracias. Andy Faur, recién llegado de Israel, Baruch Haba. Toda. Se dice así, ¿no? Bienvenido. Exactamente, bienvenido. Muchas gracias. Baruch Hanimtzah, como se dice. Bien, que esté bendito el que está, el que se encuentra. Bueno, pues muchas gracias. Y Carlos Pipino, también Baruch Haba, bienvenido por primera vez a Radio Sefardí. Carlos Pipino es abogado. Y bueno, entre los tres vamos a abordar estos temas. Andy, ¿cuál es un poco el clima político, el ambiente que se respira en la calle israelí? Y también, ¿cuál es tu valoración personal sobre estos cambios, estas fluctuaciones que están produciendo entre estos tres partidos principales, el nuevo Kadima y los viejos Laborista y Likud? Las dos últimas semanas, Alex, en Israel fueron prácticamente una vorágine de sucesos día a día que se fueron dando, desde que el primer ministro Ariel Sharon renunció al Likud, a su partido histórico en el cual está hace más de 30 años, hasta los últimos días en que Shimon Peres, cuya casi mitad de su vida o más, incluso renunció al Partido Laborista, al Partido Abodá, fueron 50 años en el Partido Laborista, ¿no? Sí, 50 años, y desde el año 59, si no me equivoco, es Haber Knesset, es diputado en el Parlamento israelí. Y renunció a su partido, una cuestión histórica en términos de temporales, y una cuestión traumática porque se están rompiendo muchos de los mitos israelíes de décadas. O sea, Sharon, una persona absolutamente identificada con la derecha israelí, con las políticas más extremas, digamos, duras o violentas, se está tirando hacia el centro e incluso hacia la izquierda. O sea, está sumando en su nuevo partido, Kadima, figuras de la izquierda tradicional israelí, incluso Shimon Peres, que si bien no se sumó al partido formalmente, lo va a apoyar desde afuera porque dice que Sharon es la persona más adecuada para llevar a cabo los procesos que se van a dar en el próximo tiempo en Israel, luego de las elecciones del próximo marzo. La verdad que es sorprendente, ¿no? La fotografía que salía en todos los periódicos el viernes, Sharon y Pérez, que entre los dos deben de sumar como un siglo y medio, más o menos. Aproximadamente. Es increíble, ¿no? La verdad que sorprende que estas personas todavía tengan esa capacidad de afrontar nuevos retos y de organizar ahora lo que es un nuevo partido político. Y de situarse políticamente en forma positiva, porque aparentemente esto tiene un saldo positivo. Yo creo que sí, Carlos, sin duda, porque se abre un nuevo panorama absolutamente distinto se rompe el bipartidismo tradicional. Digamos, el Likud prácticamente está destrozado, o sea, las encuestas últimas le dan 10, 11, 12 mandatos de los 40 que tiene ahora. Sharon está abriendo un nuevo espacio del centro muy importante con más de 30 mandatos, sumando gente del centro derecha y la centro izquierda. Y también el laborismo está en auge, digamos, con la elección del nuevo líder, iba a decir Shimon Peres, el nuevo viejo, Amir Peretz, que viene desde otra postura absolutamente distinta a la de Shimon Peres, una persona que viene del sindicalismo, que viene de la periferia y que viene también de los sectores orientales. Por primera vez hay en el Partido Laborista un líder de ascendencia sefaradí. Él nació en Marruecos. ¿Y eso va a arrastrar, digamos, mucho voto que tradicionalmente iba hacia el Likud o no? Sí, el Likud tiene un núcleo de voto que es, digamos, es el ideológicamente fuerte, que es el centro de su votación, pero tiene una periferia que no votaba al Partido Laborista porque lo identificaban con la élite ashkenazí, con la élite occidental. Ahora ya no tienen más esa... Eso también se modifica, esto es interesante. Y al mismo tiempo con propuestas muy claras, o sea, la propuesta política es una apuesta por la seguridad. En la declaración de ayer es muy, muy clara por parte de Sharon. Creo que eso también introduce otro factor. De la misma forma que se cambia el juego político que hasta ahora se venía dando,
pedir una renovación, pero una renovación desde el centro con mucha claridad en la propuesta. En fin, esto es Vamos a ver qué pasa, interesante. ¿no? En marzo son el 28 de marzo, se adelantaron para el 28 de marzo. Andy, te quería preguntar también, tú eres joven, te dedicas a la educación judía, trabajas con jóvenes, ¿qué opinan los jóvenes israelíes, los que tienen más de 18 años, obviamente, que van a votar? ¿Por quiénes se van a decantar la mayoría de los jóvenes israelíes? Hay ahora dos tendencias básicamente que se dan en Israel entre los jóvenes, por lo menos lo que se nota, lo que se siente así a primera instancia, es... se abre una puerta de optimismo. O sea, generalmente los jóvenes eran los más golpeados cuando había situaciones de violencia, digamos, donde más se sentía. Y esta elección, tanto de Sharon como de Amir Peretz, abren dos frentes interesantes. Uno, el tema de la seguridad, sí, que siempre está pendiente sobre nuestras cabezas. Y no olvidemos y fijémonos que Amir Peretz va a poner mucho énfasis, si bien viene de los sectores palomas pacifistas de Israel, o sea que la agenda política es muy clara. Hoy en día la agenda social económica en Israel es una cuestión importante, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay grandes sectores que están viviendo bajo la línea de pobreza, tenemos un 10% de desocupación, digamos. Sí, la situación económica ha cambiado, es verdad. Fijaros que esta semana salieron algunos datos económicos que eran mejores de lo que se esperaban. La economía israelí crece un 5,7%, que son como 0,7 por encima de la expectativa. Es decir, las cosas no van tan mal, ¿no? Sí, desde luego, pero con una media con concentración en determinados sectores, no todavía expandida a todos. De ahí esos desniveles que se producen. A nivel macroeconómico es clarísimo, a nivel del ciudadano común no se nota todavía eso, Alex. Y eso hay una esperanza puesta muy fuerte en Amir Peretz, que viene de los sindicatos, ¿sí? Tenemos que recordar que él hasta hoy en día, en estos momentos, tiene que estar renunciando porque no puede tener tantos cargos, diputado, líder del Partido Laborista y también líder de la Central de Trabajadores de los Sindicatos, y viene de esos sectores, de la periferia, de los sectores bajos, y hay muchas esperanzas puestas en él, y seguramente va a arrastrar muchos votos del Likud, que no son los que se identifican ideológicamente, sino los que no votaban a votar al Partido Laborista. Sí. Hay otra noticia interesante esta semana, que ya es más, tiene que ver no con la política intra-israelí, sino la relación entre israelíes y palestinos, que es ese acuerdo entre los servicios de emergencia, entre la cruz, entre el Maguen David Adom, la estrella de David roja, y la medialuna roja palestina. Entonces, finalmente, el Maguen David Adom, la estrella de David roja, entra en la Cruz Roja Internacional. Eso es una buena noticia para Israel. Sí. Verdad. Sí. Si queréis comentarlo, no, quería destacar esa noticia, me parece importante. Es importante. El Maguen David Adom en Israel hace una actividad increíble, impresionante, digamos, en el sentido, y nunca fue reconocido formalmente por la Cruz Roja, digamos, era una cuestión muy paradoxal. Que siempre es el instituto estandarte desde el punto de vista internacional, por eso es bueno, pues es un espaldarazo para que tenga pues la estructura necesaria, ¿no? Otro tema de la semana fue la cumbre de Barcelona, y aquí la resolución final, a lo que se llegó fue un código de conducta común contra el terrorismo, una cosa bastante ambigua, porque se denuncia el terrorismo en todas sus formas y se considera una amenaza global, pero eso sí, no se pudo salir de la cumbre con una definición de qué es el terrorismo, ¿no? Entonces, todos parecen estar de acuerdo en que el terrorismo es algo malo, hay una condena unánime, hay que luchar contra todas sus formas, pero no sabemos muy bien qué es, o por lo menos quizás sí que sabemos bien lo que es, pero lo que es terrorismo para unos no lo es para otros, ¿no? La cuestión que en muchos países árabes decían que no se trataba de terrorismo en algunos casos, sino de la lucha contra la ocupación y formas de movimientos de liberación nacional. Entonces, conclusión, Carlos, tú eres abogado, lo que no está sobre el papel con una definición clara, yo creo que no vale para nada. No, realmente es difícil establecer claramente un acuerdo sobre ese punto. Quizás, por dar una referencia más o menos exacta, podríamos decir que en el Código Penal español el terrorismo es todo grupo armado que intenta subvertir, esa es la palabra, el orden constituyente. Quiere decir que sería todo grupo armado que intenta atacar los principios básicos que constituyen, que forman parte de la Constitución española, dentro de los que tendríamos que entender que está en el capítulo de Derechos y Libertades y demás elementos que conforman lo que es el proyecto social español. Sería eso una definición de Código Penal. Quiere decir que contra el cumplimiento de esas circunstancias se produciría la pena a los que formaran parte de ese grupo armado. Claro. Ahora la pregunta es
si con eso decimos todo lo que tenemos que decir acerca del terrorismo. Sí, bueno, en la cumbre euro-mediterránea, bueno, quizás también decir que Zapatero, pero ese es su papel, dijo que era un hecho sin precedentes esa resolución tan enclorada a la que se salió, pero Blair también, curiosamente, era optimista, decía que lo importante era el espíritu de ese código al que llegaron finalmente, que eso era lo que importaba. Pero ¿por qué es importante una definición de No sé si es tan importante una definición, sin embargo sí es importante dar elementos que sitúan desde una perspectiva diferente las tácticas de alguna forma de guerra actuales respecto de las de otros tiempos. Quizás un elemento importante a tener en cuenta es que todos los sistemas de protección de los estados antes estaban pensados para detener a aquel que producía el ataque porque pretendía salvar su vida. Entonces ahora tenemos un elemento diferenciador, es decir, aquel que va a producir el ataque ya no se quiere salvar. Como consecuencia ya tenemos un principio de fracaso de esos sistemas. Es un elemento diferenciador importante. Ante la banda armada, bueno, y antes y ahora, si nosotros si aceptamos ese calificativo para situaciones españolas que las tenemos en el tapete, podríamos decir que ahí se produce una diferencia. La gente de ETA no pretende matarse. En cambio, la gente que ataca desde Palestina a Israel sí pretende matarse. Pero aquí, justamente, Carlos, que mencionas el terrorismo de ETA, también hay una cosa en común entre el terrorismo de ETA y el terrorismo palestino contra Israel, que es según la definición de terrorismo de Boaz Ganor, que tú le debes de conocer, que está en Herzliya, en el Instituto Antiterrorismo. Sí. Él dice que el terrorismo es el uso intencional de la violencia o amenaza de uso de violencia contra, y esto es lo importante, objetivos civiles con fines políticos o religiosos, pero eso entraría dentro de lo político. Ahora, esta definición de terrorismo sería satisfactoria para Israel, digamos, si se hubiera llegado a esa definición de terrorismo, digo, para el gobierno de Israel, hubiera sido suficientemente satisfactoria, porque a veces los terroristas no actúan solamente contra civiles. Claro, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. De la misma forma que importa también la estructura del Estado en la que se actúa, y además el grupo de pertenencia, si es un grupo ajeno al Estado o un grupo interno. Si lo que se pretende es cambiar a una dictadura desde un grupo interno que pretende instaurar por medios pues que sean de violencia una democracia, pues podemos no estar de acuerdo con el sistema, pero es una cosa bien distinta a pretender destruir un Estado desde una organización que está en otro Estado. Eso tiene una connotación claramente militar. Incluso con lo que decís, Carlos, digo, hoy en día está como que se quiere redefinir también el terrorismo en términos de posmodernos o más globales, digamos. ¿Qué es el terrorismo hoy en día? Cuando antes tenía ciertos, estaba limitado o físicamente o políticamente tenía ciertos objetivos claros. Hoy en día el terrorismo no tiene objetivos claros. Hoy en día el terrorismo es global, pues caótico. Es caótico. Exacto, es matar por matar, no importa si son civiles, militares, por eso también es difícil de conceptualizar hoy el claro, porque en todo esto que estamos hablando, ¿cómo podríamos incorporar al atentado en Madrid? Exacto. Bueno, es un atentado terrorista clarísimamente en el sentido de que es contra civiles, pero por ejemplo... Pero que es una sanción al Estado por una toma de posición. Lo que es difícil saber es cuáles son los fines y los objetivos de ese tipo de terrorismo. Eso, desde luego, pero quizás el terrorismo sería más bien una cuestión de medios, no tanto de fines, porque los fines pueden ser legítimos incluso. Evidentemente no de estos, pero en el caso de Israel y Palestina... los fines de la consecución de tener un Estado palestino al lado de Israel sería un fin legítimo. Ahora, los medios que se emplean para eso pueden ser medios terroristas que no son legítimos. Claro, entonces... Hay dos cosas que están juntas aquí, Alex. Es interesante lo que dices. Hoy en día, desde lo que yo entiendo, el terrorismo palestino, llamémoslo el terrorismo fundamentalista, ¿ok? De los grupos como Hamas o Jihad Islámica, no lo usan como medio, como arma para conseguir su fin político, o sea, el Estado palestino. No, o sea, el Hamas, por lo menos... Ese es un buen matiz. Sigue. Exacto, sí. no, o por lo menos el Hamas y la Jihad Islámica
que digamos que serían los grupos, vamos a llamarlo así, hoy en día está difícil, pero vamos a intentar separarlos del mainstream de la OLP o el Fatah, que ellos sí pueden llegar a utilizar el terrorismo para sus fines políticos. Ellos tienen el fin de destruir el Estado de Israel como en última instancia. Eso es lo que pretenden. Entonces, digamos, o sea, también el medio y también la ideología, digamos, tienden realmente a la destrucción, tienden a la destrucción del Estado de Israel. Por eso la definición ya es compleja. Y cambia, históricamente cambia. Mira, Alex, por ejemplo, esto cuando Fanon, ¿os acordáis? Los Condenados de la Tierra empieza a decir que cuando existe una estructura colonizadora y un país colonizado y lo que se trata de hacer una guerra de liberación, Argelia, Francia, entonces empieza a legitimarse el atentado sorpresivo. Curiosamente, es el discurso de legitimación que volvemos a encontrar en la cumbre de Barcelona por parte de algunos estados árabes, ¿no? Claro, absolutamente trasnochado. Si no estamos hablando de eso, es que es una traspolación falsa. Vamos a ver dónde está el colonizador y dónde está el colonizado. Pero en el caso de Israel, ¿no sería también y quizás importante el definir claramente que el terrorismo es una cuestión de medios? Es decir, los medios que se emplean para conseguir los fines y sobre todo insistir, subrayar que el terrorismo es contra civiles, con lo cual quizás también si llegamos a ese consenso de mínimos de que eso es intolerable bajo ningún concepto, por lo menos es un comienzo. No significa que los otros estén bien, pero digamos que se enmarcan en otro contexto, ¿no? Sí, pero en Israel tenemos la problemática, Alex, de que estamos en una situación, llamémosla, de guerra de baja intensidad. Entonces, en donde Israel también usa medios violentos para lograr sus objetivos políticos. O sea, cuando Israel ataca una posible, vamos a decir, un posible terrorista, digamos, también se lo puede, muchos de los estados árabes, como decíamos ahora, lo identifican como acción terrorista. O sea, es una acción, el Estado de Israel lo interpreta como una acción preventiva a nivel militar, a nivel jurídico, a nivel de realmente, digamos, se está de forma de defensa, pero es un ataque violento, digamos, y es complicada esa definición entonces. Y también muchas veces hay esa insistencia de incluir terrorismo de Estado, y generalmente eso significa, por parte de los países árabes, eso es Israel, lo suelen definir así, para, digamos... usa también la violencia para, como dicen, usa la violencia para cumplir sus fines políticos, ¿no? Cuando no están definidos cuáles son los fines políticos exactamente que uno logra con eso, pero... elementos entonces, para hacer una síntesis serían los elementos, el ir contra civiles, el actuar por sorpresa, el tener objetivos que incluyen al propio atacante, o sea que ese es otro elemento, y después lo que tú decías, que también es verdad, que no se sabe en dónde va a ocurrir y cómo va a ocurrir. No existe una sistematización política que ordene eso. Sí, no lo entendemos. El factor mediático posiblemente también, ¿no? Exacto. Sí, creo que era Humberto Eco que decía que hoy que el terrorismo es un fenómeno que no se puede explicar sin los medios de comunicación. Es decir, que no existiría sin medios de comunicación que lo amplifican. Sí. ¿No? En fin, vamos a terminar con algo un poco de nota más positiva. Es decir, una opinión sobre cómo veis el desarrollo de los próximos encuentros entre los dirigentes israelíes y palestinos ante estos nuevos cambios en Israel, que creo que por ahora podemos ser un poco optimistas, pero quiero saber también vuestra opinión. Pero de momento no vamos mal, no sé tú que estás recién llegado, ¿cómo lo ves? Sí. La verdad que soy optimista, por varios motivos. Uno, yo justo antes hablaba con la gente de la radio, Alex, los 3 meses que fueron entre la desconexión a mediados de agosto hasta mediados de noviembre, que Sharon renunció al Likud, pasó de ser una de las personas más odiadas del mundo a una de las más aplaudidas. 3 meses. O sea, hizo lo que se propuso hacer, que mucha gente no lo creía, salir de la franja de Gaza, romper con el Likud, como que lo ataba de alguna manera a políticas de derecha, y ahora se ve como una perspectiva muy optimista. ¿Qué significa muy optimista? Se está formando alrededor de la figura de Sharon, de su nuevo partido Kadima y también el laborismo, una constelación. ¿Vieron la campaña que se hizo en Israel, azules y naranjas, verdad? Sí. Se está formando una constelación azul grande.
Esa es la... claro, un azul grande. Exacto, un azul grande cuando la oposición... En la que se incorpora Sharon, ¿no? Exacto, en la que se incorpora Sharon. O sea, como una especie de encuentro. Exacto, es un encuentro. Los azules, exacto, los azules... sí, se encuentran en los azules. Exacto, y la izquierda. Y la oposición naranja está quedando muy en minoría. O sea, el Likud, que quedó absolutamente devastado, y los sectores de derecha que no pueden reorganizarse de alguna manera, o sea, que son los sectores que fueron los naranjas, la oposición, están quedando muy en minoría, digamos. Y eso yo creo que crea una constelación bastante optimista. Tenemos que ver qué pasa en las elecciones de enero en la autoridad palestina. Políticamente es muy positivo todo lo que está pasando, como resumen. Muy bien, nos quedamos en ese mensaje de azul, ¿no? Al fin y al cabo, azul, Cajol Labán es la bandera de Israel, y recibimos hace poco un mensaje de un amigo de la radio que estuvo aquí en la tertulia, de Ángel Fuentes, que nos mandaba eso, con esperanzas sobre el Cajol Labán, la bandera de Israel. Es positivo que el azul sea el color que une a la mayoría de los israelíes. Y con esto terminamos. Andy Faur, gracias por venir aquí. Un placer. Carlos Pipino, ha sido un placer tenerte aquí también, y contamos con vosotros próximamente. Con gusto. También con mucho gusto. Shalom, hasta pronto. Shalom.